Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 6 de julio. Y una de las noticias más importantes de la semana pasada fue el dato de empleo en Estados Unidos, que tuvimos una semana corta, el día viernes fue feriado por el 4 de julio, la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, y por lo tanto estos datos se entregaron el día jueves, con una creación de empleo no agrícola bastante más baja de lo que se esperaba, pero de todas formas un crecimiento, 57.000 puestos de trabajos creados y una tasa de desempleo que baja al 4,2%. Ahora, lo importante de todo esto es que se desacelera esta creación de empleo, lo cual da cuenta de que la economía norteamericana no está tan fuerte. Sigue creciendo, pero de una manera suave, que es algo positivo para los mercados, porque de esa forma probablemente no se van a generar presiones inflacionarias más allá de lo que pasó con el precio del petróleo, y por ende también la Reserva Federal debería mantener las tasas de interés para las próximas reuniones de julio y de septiembre. Así que aumenta nuevamente esta probabilidad de mantención de tasas por parte de la Fed, que fue el gran temor que se generó hace algunas semanas atrás con la última reunión precisamente del Banco Central de Estados Unidos. En Chile tuvimos malas cifras económicas, lo hablamos la semana pasada, que venían malos datos sectoriales y eso anticipaba un IMASEC que podía ser negativo. Finalmente se concreta este IMASEC negativo y también con una tasa de desempleo bastante elevada que da cuenta de la debilidad de la economía chilena, y también eso le pasa la cuenta al actual gobierno de José Antonio Kast, que ha seguido bajando su popularidad. Así que esos son aspectos que vamos a tener en cuenta también hoy día, porque precisamente esta debilidad del mercado de la economía chilena puede traer buenas noticias para la bolsa en particular, porque si es que eso genera una nueva baja de tasas por parte del Banco Central, podría ser algo positivo también para los mercados. Así que todo eso estaremos hablando hoy día, además de las implicancias para tus inversiones y por supuesto detallar todo lo que está pasando en los mercados, tanto a nivel internacional como nacional. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Así que, como siempre, felices de poder ayudarte en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, con el dinero y también con tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos avances importantes en el S&P 500, un 2,1 arriba, el Nasdaq un 1,8% también de alzas, el IPSA subió levemente un 0,5%, en este contexto más favorable cae el índice de volatilidad VIX un 8,2%, el Bitcoin también se recupera un 4,8%, el dólar a nivel global, tanto en Chile, caen levemente, el petróleo WTI ya se empieza a estabilizar en los niveles preguerra y por otro lado el oro se recupera un 2,2% y el cobre avanza un 0,3%. Por ende, el tablero está bastante verde, está mayoritariamente en color verde. Lo único que se debilita esta última semana, que han dado a su propio ritmo, es el sector de semiconductores, que tiene semanas muy alcistas y semanas como la anterior muy bajista, ahí con acciones como Qualcomm, MU cayendo dos dígitos, y Nvidia, que se ha convertido en una empresa mucho más estable en el último tiempo tras las grandes alzas que vivió en los últimos años. Acciones importantes, las magníficas 7 subiendo de manera considerable, con Apple un 12%, Microsoft un 10%, Palantir subiendo un 20%, Google, Meta, Amazon, Tesla, todas con muy buen rendimiento la semana pasada. Y el resto, ahí tenemos un poquito de todo, pero en general una semana positiva para el mercado norteamericano. Y todo esto en un contexto en donde el IPO de OpenAI al parecer se va a retrasar, así que todo ha estado puesto muy encima de lo que ha sido esta revolución de la inteligencia artificial. Veremos qué es lo que pasa con esto y siguen siendo noticias relevantes para el mercado en cuanto a la confianza y las expectativas que existen respecto a el mundo de la inteligencia artificial. En cuanto al precio del petróleo, ya probablemente esta última semana consideraremos el WTI acá al inicio porque ya se ha moderado bastante, ya lo tenemos bajo los $70 el barril de petróleo WTI, así que ya la situación estamos precisamente en niveles preguerra, así que todo se normaliza
qué buena noticia desde ese punto de vista. Y lo otro importante es cómo esto se va a materializar en el traspaso nuevamente a los precios de las bencinas, tanto en Estados Unidos, que siempre lo hace más rápido, como también en otras partes del mundo, en particular en Chile, que al parecer esta semana también tendremos una caída importante en los precios de los combustibles. Por ahí el ministro de Hacienda lo mencionó el fin de semana, que al parecer viene otra baja de 100 pesos para esta semana. En cuanto a las noticias que conocimos a nivel global y en Estados Unidos en particular, tuvimos el ICM manufacturero que avanza, o sea, sigue estando en terreno positivo, 53,3 puntos, pero un poquito más moderado de lo que era la cifra que se esperaba. Y lo más importante sin duda en la semana fueron los datos de empleo. La creación de puestos de trabajo aumentó, pero la creación de empleo no agrícola se moderó a 57.000 empleos versus los 114.000 que se esperaban. Y la tasa de desempleo sigue muy bajita en el 4,2%. Así que una semana que en general muestra noticias menos auspiciosas, menos optimistas de lo que se venían dando en el último tiempo, así que eso modera precisamente las expectativas de lo que van a ser las tasas para el futuro en Estados Unidos. Acá podemos ver cómo aumenta de manera considerable ya a casi el 80% la probabilidad de mantención de tasas para el 29 de julio. Y por otro lado, para septiembre tenemos que la mantención de todas formas aumenta del 40 al 45% y se sigue manteniendo una expectativa de alza de tasas para septiembre, pero queda mucho para eso y en general se ha moderado mucho las expectativas de inflación también en el corto plazo. Así que desde ese punto de vista es esperable que esto también se vaya modificando a una situación en donde la Fed mantenga las tasas por lo que queda en el año. Y todo esto se traduce en bonos del tesoro que siguen estando en torno al 4,4, 4,5%, bastante más bajo de lo que estuvo en algún minuto. De todas formas, está todavía en niveles de riesgo, por decirlo de alguna manera, porque son niveles altos estos bonos del tesoro a largo plazo, pero de todas formas se ha ido moderando en los últimos días, precisamente por este cambio de expectativa respecto a lo que hará la Reserva Federal de Estados Unidos. Y mañana tenemos un webinar muy interesante a las 6 de la tarde con Tomás Casanera, en donde estaremos hablando no solamente de Chile en esta oportunidad, sino que más bien a nivel global. Precisamente tocaremos el tema de la inteligencia artificial, hablaremos de lo que ha sido este primer semestre bastante positivo para los mercados en el mundo, así que haremos ahí un barrido, un análisis de lo que ha sido el desempeño de los mercados en el último tiempo y qué podemos esperar también de cara al segundo semestre. Así que todos invitados, el link está acá abajito en la descripción para que se inscriban absolutamente gratis. Y pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas. Tenemos desempeños positivos en las bolsas a nivel global. El Nasdaq 100, un retorno del 20% en lo que va del año, un muy buen retorno, al igual como el S&P 500 que sube un 10%. Ahí están los dos principales índices que miramos siempre en Estados Unidos con muy buenos desempeños. Lo que hemos visto en el último tiempo es que se ha moderado el comportamiento favorable de los commodities, evidentemente por la caída del precio del petróleo, y en el lado negativo siguen estando el oro con una pérdida del 7% en el año y el Bitcoin con una caída del 31%. Si miramos el Nasdaq 100, vemos una lateralización, una especie de triángulo en la última parte, por lo tanto da cuenta de esta pausa necesaria después del gran rally que vivimos en el Nasdaq en las últimas semanas. Y acá lo que hemos comentado ya en visiones semanales anteriores. Muy bien el sector semiconductor, no tan bien las 7 magníficas. Y ahí está el que esto se vaya reacomodando, pero de todas formas dando cuenta un buen desempeño este año con el Nasdaq 100 subiendo un 20%. Y el S&P 500 subiendo en el año un 10% y también con la misma trayectoria de pausa, de estabilización, lateralización en las últimas semanas. Así que esta época suele ser de esa forma, sin grandes cambios por las vacaciones, por el verano en Estados Unidos que se suele dar. La bolsa de China, materializada en el ETF MXI, vio una caída hace 2 semanas atrás y se estabiliza en la última semana en torno a los 50 puntos. Así que ahí podemos ver este desempeño ya estable, precisamente en ese nivel de piso que habíamos mencionado, que se veía en el año 2019-2020, en torno a los 50 puntos. Y lo que corrige también un poquito más son los mercados emergentes. Después de alcanzar los 70 puntos y fracción, estamos ya en niveles de 65. Así que acá
todo lo bueno que le ha entregado la inteligencia artificial a los mercados emergentes se corrige la última semana, que tuvimos un desempeño algo menos favorable para los semiconductores en general. Y ahí hemos visto algunas acciones de Taiwán, Corea del Sur, que han impactado mucho a el ETF de emergentes. Lo que sí estuvo con mejor desempeño fue la bolsa europea, que nuevamente se acerca a los máximos históricos, cerca de los 70 puntos, así que está en mejor pie en los últimos días la bolsa europea respecto a otros mercados a nivel global. Y el MSCI All Country World Index, que es el índice que agrupa a todas las bolsas a nivel global, se mantiene en una lateralización, una especie de triángulo, similar a lo que estamos viendo en los índices norteamericanos, precisamente por el gran peso que tiene estos índices de Estados Unidos en las bolsas a nivel global. El oro mostraba una señal bastante delicada la semana pasada con una ruptura de los mínimos, pero rápidamente se recupera. Así que quedamos prácticamente en nada con una corrección importante que se ha dado en el último tiempo en el oro, situación similar en la plata y que también se recupera de esa ruptura de mínimos anteriores. Así que estaremos atentos a qué es lo que pasa con el oro y la plata. Esto muy influenciado también por las expectativas de tasa en Estados Unidos. Como ha aumentado esas expectativas de tasa, los bonos del tesoro como activo seguro se ven más atractivos versus el oro y la plata, que son también activos de refugio, pero que al no entregar rendimientos, al no entregar un retorno asociado a una tasa, se ven menos optimistas, menos atractivos en comparación a los bonos del tesoro. Y por último, el Bitcoin se recupera también de esos mínimos, no logra consolidarse bajo los $60.000, así que se mantiene en una tensa calma en niveles mínimos sin repuntar mayormente, pero con una debilidad que es evidente. Ahora, esos niveles de $60.000 van a seguir siendo el punto de inflexión importante a tener en cuenta hoy en día si es que se recupera sobre ese nivel de forma más clara o si termina rompiendo ese nivel. Y tenemos un nuevo webinar también para la semana próxima, el 15 de julio a las 5 de la tarde, como siempre todos los meses, Chris Domínguez, nuestro Chris, hablando con Francisco Ackerman, tomándose un café y en esta oportunidad hablando de la diferencia entre invertir y planificar. Siempre con temas interesantes que vamos abordando mes a mes y como siempre también una inscripción gratuita. Acá en el link que está acá abajito, así que súmense, todos cordialmente invitados. Es absolutamente gratis este webinar. Y aterrizamos en Chile con no muy buenas noticias. La semana pasada lo comentábamos con los indicadores sectoriales que salían bastante feos, bastante malos en cuanto a la producción industrial, a la minería, y acá en el IMASEC queda de manifiesto. El IMASEC de mayo, queda en menos 0,9%. Y lo que hablábamos en su minuto, esta posible recesión técnica, ya se está hablando bastante al respecto, en que cuando tenemos 2 trimestres negativos, hay una recesión técnica, como se define en economía. Es una caída rara en un contexto global que sigue avanzando, pero Chile sigue con secuelas de muchas cosas. Yo creo que acá es difícil de echarle la culpa a alguien en particular. Yo creo que, como lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores, hemos tenido un sistema político que no ha logrado ponerse de acuerdo para hacer grandes reformas y poder mejorar en cuanto a productividad, poder mejorar en cuanto a nuestro crecimiento potencial y, por ende, que todo eso se materialice en mayor inversión y mayor empleo. Y la verdad que estamos pegados en una situación bastante compleja hace mucho tiempo y si bien hay una reforma en proceso que creo va a ser muy positiva para la economía, para el crecimiento, yo creo que igual vamos a quedar cortos. Yo creo que todavía tenemos mucho por hacer y por lo tanto seguimos con estos crecimientos, en este caso negativos, pero si no mediocres, que lo hemos hablado también en muchas ocasiones. Un crecimiento del 2% para Chile es absolutamente insignificante, irrelevante para que Chile pueda volver a acercarse al desarrollo y por lo tanto estamos pegados ahí y todos terminamos sufriendo. Así que yo creo que esto es algo conjunto en que el sistema político como un todo no se ha logrado poner de acuerdo a hacer grandes reformas y tener una visión de largo plazo. Y acá están los resultados. Y acá está el resultado principalmente en la minería, que cae de manera importante porque no ha habido inversión durante muchos años, y también en la industria, que se ve reflejado también en un poco lo mismo. Y un gráfico que no traía a colación hace mucho tiempo y lo pongo acá también en la visión semanal porque aumenta a niveles considerables la tasa de desempleo, el 9,4%, no visto desde hace ya muchos años. Probablemente esos niveles fueron alcanzados en pandemia y nuevamente se alcanza una tasa de desempleo de esa magnitud, que eso es lo que termina afectando a las personas,
Si no hay pega, no hay tampoco probabilidad de aumento de salarios y todo termina siendo más difícil en cuanto a la economía. Y eso creo que le está pegando hoy día la aprobación presidencial. De hecho, acá está muy bueno este gráfico que vamos mostrando semana tras semana y vuelve a caer la aprobación al 37% y la desaprobación aumentó a máximos no vistos desde que asume José Antonio Kast la presidencia. ¿Y qué es lo que le pega precisamente? Acá algunos datos importantes en este proceso, el desempleo, el IMASEC, que salieron muy malos y eso empieza a generar un panorama poco alentador. Así que es la consecuencia precisamente y que ya también muchos dicen, claro, probablemente el actual gobierno le ha echado harto la culpa al gobierno anterior, que tiene razón, sin duda que las cosas no ocurren de la noche a la mañana, pero también ya pasa el tiempo y se agota la paciencia, así que eso también es un poco la razón de esta desaprobación. Y pasamos al comportamiento del dólar, que evidentemente a nivel global se ha venido recuperando el dólar por estas expectativas de más tasas de interés en Estados Unidos, pero se modera la última semana precisamente porque también cae la probabilidad de subir tasas en las próximas reuniones de la Fed. Así que lo que antes fue techo en 100 puntos, ahora es piso para el dólar index. Y en el caso del dólar en Chile, sigue pegado a la parte superior porque si los datos económicos salen malos en Chile, aumenta la probabilidad que se bajen las tasas en Chile. Y si hay menos tasas en Chile, le afecta al peso chileno. Por lo tanto, el peso chileno se debilita y el dólar sube. Así que acá, como siempre lo mencionamos también en la visión mensual del dólar, es muy probable que hagamos una actualización la próxima semana con estas expectativas de lo que van a ser las tasas y cómo eso le está pegando al dólar peso en esta oportunidad. Así que por ahí una de las razones, la buena noticia es que si se bajan las tasas en Chile, la bolsa debería verse beneficiada porque existe menor costo de financiamiento y eso es bueno para las empresas. El cobre no tuvo grandes cambios la última semana, en torno a los 6,20, todavía sobre los $6 la libra, pero lejos de los máximos alcanzados algunas semanas atrás. Pero de todas formas son muy buenos precios del cobre para la economía chilena en general, siempre y cuando eso se materialice en mayor producción y mayor exportación de cobre, cosa que no ha ocurrido en el último tiempo porque precisamente llevamos ya varios años con menos inversión. Y pasamos al comportamiento de la bolsa chilena, en donde se mantuvo bastante estable el IPSA, subió un poquito, acá no está el gráfico porque tenía un error la página de Investing, así que lo dejé ahí, muy parecido al comportamiento del IPSA la última semana, cerró en 10.821 puntos, un poquito más arriba de los niveles de la semana pasada, así que todo se mantiene más o menos igual. Lo mismo pasa con el ETF de Chile, el SH, que también sigue en este triángulo muy cada vez más acotado y que se empieza a estrechar esos niveles de precio que nos llevaría a una posible ruptura en las próximas semanas. Y en cuanto a la comparación Chile-Brasil, también no cambia mucho la situación. Brasil también se ha estabilizado, se ha frenado la caída del último tiempo, así que también eso le ha dado un poquito más de estabilidad a la bolsa chilena y a las bolsas de Latinoamérica en general. Pasamos a mirar el comportamiento de los multifondos, en que vemos nuevamente un avance del multifondo A. Ya lleva este año más de un 12%, muy buen retorno en lo que va del año. El multifondo C cerca de un 6% y el que está al debe es el multifondo E. También lo que podemos ver acá es que si se moderan las tasas de interés a nivel global en las próximas semanas, próximos meses y también en Chile eventualmente se bajan las tasas, podría empezar a recuperarse el multifondo E, que debería ocurrir porque la verdad que es bastante atípico este desempeño que ha tenido el multifondo E ya durante varios meses, ya llevamos un poquito más de la mitad del año, así que precisamente esos retornos son bastante malos para lo que es invertir en renta fija, teniendo en cuenta todo el tiempo que ha pasado hasta ahora. ¿Por qué la renta fija del multifondo E cae versus otra renta fija que avanza y avanza tranquilamente? Son los plazos. Recordemos que el multifondo E invierte mayoritariamente en bonos de largo plazo y esos bonos de largo plazo están muy influenciados por las variaciones en las tasas de corto plazo. Entonces, si aumentan las tasas en el corto plazo, que es lo que ha pasado con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, eso hace que la renta fija de largo plazo en Chile, fondo E, se vea perjudicado. En cambio, la renta fija tradicional en la que uno invierte a plazos más moderados de 1 año, 3 años, 5 años, toda esa renta fija han dado bastante bien, con retorno en el año del 3% y un poquito más. Pero acá también otro aspecto importante que hay que considerar es que esto está ajustado por inflación y por lo tanto en términos nominales el multifondo E ha subido este año, pero si le quitamos la inflación pasa a terreno negativo.
¿Qué podemos esperar para lo que viene? Bueno, pocas noticias económicas importantes en el mundo y en Estados Unidos en particular. Lo más relevante sin duda es el ICM de servicios que se conoce hoy y la expectativa es 54,2 puntos. Las minutas de la última reunión de la Fed y las peticiones semanales de desempleo. Todo lo demás son noticias menos importantes. Ya para la próxima semana conoceremos los datos de inflación en Estados Unidos, que vuelve a ser muy relevante esa noticia. En Chile, de hecho, tenemos datos de exportación, importación, balanza comercial, pero lo más importante esta semana en Chile es el miércoles con la inflación. El IPC de este mes, que va a ser muy bajito, probablemente sea negativo, ahí va a estar en el orden del 0% probablemente, quizás con alguna sorpresa a la baja, porque precisamente en el mes de junio vimos ya una caída importante de en torno a 100 pesos en los combustibles. Y comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, todavía pocas empresas que empiezan a dar sus resultados, lo más importante como empresas conocidas, Levi's, Delta, pero ya la próxima semana comienzan los resultados de los bancos. Así que importante tener en consideración esta temporada de resultados que siempre tiene impacto en todo el mercado norteamericano. Y en cuanto a proyecciones y la típica relación precio-utilidad a futuro, la relación precio-utilidad forward, con las utilidades esperadas a los próximos 12 meses, vemos que se modera para el S&P 500 a niveles de 20, lo cual es bastante normal, bastante de cierta manera un dato súper terrenal, no como las cosas que hemos visto en otras ocasiones con ratios precio-utilidad, como hemos visto acá, precisamente estos PIC en 23 puntos. Así que esto da cuenta de que hay muy buenas perspectivas para las utilidades en los próximos meses por parte de las acciones norteamericanas, y a pesar de que la bolsa ha subido, esas utilidades validan las altas valorizaciones que tiene hoy día el mercado norteamericano. Y si miramos precisamente el sector tecnología, el ratio forward precio-utilidad también se ha moderado bastante. Si miramos los últimos meses, vemos que está también en niveles de 21,5, que para el sector tecnología, que sigue creciendo bastante, asociado a la Magnífica 7, son datos bastante buenos, teniendo en cuenta las expectativas de utilidades futuras. Y todo eso se materializa precisamente en que esas expectativas de earnings per share, lo que es la utilidad por acción, ha ido incrementándose de forma considerable en lo que va del año. Y ahí vemos cómo esa trayectoria es prácticamente en vertical. Entonces, este año la expectativa eran 338 dólares para el S&P 500, ya subió a 367 y para el próximo año ya cercano a 400. Entonces, todo esto valida precisamente las valorizaciones que tiene hoy día la bolsa norteamericana. Y con todo esto sobre la mesa, con toda esta información masticada y como siempre comentada en la visión semanal, comienza una nueva temporada de resultados en Estados Unidos, así que hay que estar atento a eso la próxima semana, principalmente de en adelante con las grandes tecnológicas que entregarán sus resultados. El foco volverá a estar en la inteligencia artificial, tanto en los resultados, es decir, si siguen ganando buena plata estas empresas, como en las proyecciones de inversión. Todo este CAPEX, toda esta inversión tecnológica que se está haciendo asociada a la inteligencia artificial, si es que ya está entregando los resultados que se esperan, o también cuáles son esas proyecciones de cara al futuro de cuánto más se va a invertir, que también es muy importante. La inflación en Chile y luego en el mundo. Vamos a conocer la inflación en Chile y veremos la próxima semana en Estados Unidos. ¿Se concretarán IPCs negativos ya? Esperemos que así sea. Todo hace prever de que así será por las bajas en los precios de la benzina en el último tiempo y la calma que ya se instaló asociado al estrecho Hormuz entre Estados Unidos e Irán. Y dejo esta misma pregunta, ¿volveremos a ver máximos o seguirá la pausa en los mercados? Esa pausa se ha mantenido ya por algunas semanas y va muy en línea con las vacaciones, con el verano en Estados Unidos, que suele ser un mercado más tranquilo. Y probablemente sigamos así por algunas semanas. Así que todo eso y más seguiremos hablando en próximos videos. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción. Y nos vemos, como siempre, en otro video. Que estén bien. Chao, chao.